Hola a todos de nuevo. Seguimos con nuestro curso de Aprende ZBrush desde cero. En esta parte vamos a aprender los pinceles básicos con los que sacaremos nuestros volúmenes del busto del dragón. Empezamos con el programa desde cero otra vez, así que repetimos rápidamente los pasos que seguimos en el tutorial anterior. Cerramos el lightbox con la coma. Vamos a la herramienta Tool y seleccionamos nuestra esfera. La arrastramos en el viewport, pulsamos Edit Object y convertimos nuestra tool en Polymesh 3D. Activamos los ejes para colocar nuestra esfera en la vista front, es decir, la vista que tiene el eje Z, el azul, en el fondo. Y una vez llegados a este punto, vamos a empezar a explicar los pinceles principales. El primer pincel que explicaremos es el que te pone por defecto ZBrush, el pincel estándar. Atajo BST. La funcionalidad de este pincel es poder trabajar de forma aditiva y sustractiva con un trazado bastante suave y limpio. Como os expliqué en el vídeo anterior, para cambiar entre añadir o restar en nuestra escultura habrá que ir cambiando con el Alt. El segundo pincel que veremos será el Dame estándar, atajo BDS. La funcionalidad de este pincel es hacer líneas como si pasásemos un palillo por nuestro modelo. Si pulsamos Alt haremos el efecto inverso. Esto es gracias al alfa que tiene este pincel, ya que gracias a eso el pincel adquiere esa forma al pintar. El tercer pincel que veremos será el Clay Build Up, atajo BCB. Este pincel es parecido al estándar, pero gracias al alfa que tiene, genera un volumen mucho más duro. Es el más utilizado a la hora de sacar volúmenes. El cuarto pincel es el Trim Dynamic, atajo BTD. La funcionalidad de este pincel es muy particular. Sirve para aplanar y generar caras planas. Si invertimos este pincel, sacaremos un volumen plano hacia afuera. Con este pincel vamos a ver la funcionalidad de los alfas bien, ya que si ahora a este pincel en el alfa le ponemos el cuadrado, el volumen que nos generará será un cuadrado. Vamos a seleccionar el pincel estándar otra vez para ver mejor esta utilidad. Atajo de teclado BST. Y le vamos a poner el alfa de las 3 líneas. Al pintar nos generará 3 líneas. El quinto pincel que vamos a ver va a ser el Move, atajo de teclado BMV, otro pincel especial. Este pincel básicamente deforma la geometría y permite moverla a nuestro antojo para sacar volúmenes. Este es el único pincel que no se puede invertir. Cuando lo usamos invertido, lo que ocurre es que generamos un volumen a partir de las normales de los polígonos en los que estamos actuando. Es decir, imaginemos que tenemos un polígono, imaginariamente trazamos una línea que es perpendicular al polígono que tenemos seleccionado. Esa línea sería el vector normal del polígono, y el pincel Move utilizaría ese vector para deformar la geometría en esa dirección al invertir el pincel. Por último, vamos a ver el pincel Smooth. El atajo de este pincel es el Shift, y al pulsarlo, el color de nuestro pincel se vuelve azul. Este pincel tiene como funcionalidad suavizar todo detalle que hayamos hecho, y con esto podremos incluso borrar detalles que no queramos que estén.
A partir de aquí vamos a ver otra utilidad de ZBrush, el control Z. En la mayoría de los programas el control Z es para poder volver atrás en las acciones que hemos hecho. En ZBrush es igual, pero además tiene una barra negra encima. Esta barra es el historial de acciones que hemos hecho en nuestra tool. Y con el botón gris que tenemos podemos ir adelante y atrás en el historial para poder ver todos los cambios que hemos hecho y seguir trabajando desde el punto que nosotros veamos apropiado. Vamos a dejar el modelo limpio y cuando vayamos a volver a modificar la tool nos pedirá permiso para borrar todo el historial que tenemos delante. Vamos a ver la última funcionalidad de este vídeo y para ello activaremos los ejes y ponemos nuestro modelo en modo front, es decir, con el eje azul en el fondo. Vamos a activar la simetría, es decir, trabajar con simetría en nuestro modelo para que se generen volúmenes a la vez en dos puntos. Para ello podremos pulsar la X como acceso directo o ir al menú Transform de la parte de arriba y pulsar Activar simetría. Ahora, al pintar, nos sale el mensaje de que si queremos eliminar el historial de lo que habíamos creado anteriormente, ya que nos encontramos al principio del historial. Le vamos a dar a que sí. Con todo esto, vamos a empezar a sacar los volúmenes básicos de nuestro busto solamente con el pincel Move. Para ello, ponemos el busto de lado para trabajar en dos lados a la vez y empezamos a sacar volúmenes. Es importante saber que a la hora de sacar los volúmenes principales deberemos trabajar con el pincel al tamaño más grande que podamos para conseguir lo que necesitamos. Es preferible trabajar con un pincel más grande que con uno más pequeño, ya que así evitaremos que salgan abolladuras en la geometría. Poco a poco vamos sacando volúmenes y rotando el modelo constantemente con la finalidad de ver cómo queda desde distintos puntos de vista e ir corrigiendo poco a poco esos puntos de vista. Una de las cosas más importantes a la hora de empezar cualquier trabajo de escultura es tener una gran cantidad de referencias en las que poder basarnos, tanto anatómicas como ilustraciones y lo que podamos conseguir que creamos que es útil para nuestro trabajo. Es importante tener en cuenta que nuestro modelo actualmente tiene pocos polígonos y probablemente no quede totalmente liso. Se verán las caras de nuestro busto. Esto es necesario al principio, ya que, para empezar en la escultura digital, necesitamos sacar unos volúmenes limpios y bien definidos, y eso con un gran número de polígonos es demasiado complejo de conseguir, ya que al final nos quedarán caras totalmente deformadas y abombadas. Los detalles son algo que hay que hacer al final de todo el proceso de escultura, ya que es la parte más sencilla de hacer. Lo más importante de todo es tener un volumen correcto y limpio. Debemos hacer un volumen sencillo y marcar bien las facciones principales, como las cuencas de los ojos, la forma que tendrá la boca o la anchura de la cabeza desde distintas posiciones. Si conseguimos sacar un buen volumen en nuestra escultura, conseguimos sacar una buena escultura al final. Con esta forma básica está bien. Vamos a guardar el modelo ahora para poder seguir trabajando con él en otro momento. Para ello nos vamos al botón Save As de la herramienta Tool y guardaremos un archivo en formato .ztl, que es lo que nos reconocerá ZBrush como ZTool. Aquí termina el segundo vídeo. Os espero en el próximo para seguir avanzando con nuestro busto.